Existen múltiples facciones en el universo Metroid, y 3 de ellas son consideradas como las más extensas en la galaxia. Está la Federación Galáctica, un gobierno aparentemente presidencialista que a menudo han sido presentados como los buenos. Luego tenemos a los piratas espaciales, los archienemigos de la Federación, tratándose de una facción compuesta de distintas especies peligrosas, pero encabezadas por un mando perteneciente a los piratas del planeta Urtragus, la especie principal de esta organización. Finalmente, tenemos al Imperio Kriken, descritos como una plaga galáctica que amenaza la vida misma, y siendo enemigos tanto de los federados como de los mismos piratas. De estas 3 facciones, solamente conocemos a la Federación Galáctica y a los piratas espaciales, pues del Imperio Kriken aún no se sabe mucho, salvo que el resto de la galaxia los aborrece. En esta ocasión, sin embargo, hablaré sobre la Federación Galáctica, en concreto, sobre un particular detalle que lleva inquietándome por un tiempo. Antes de comenzar te pido, por favor, que te suscribas a mi canal, des tu pulgar arriba y compartas mis videos, puede ser mayor apoyo que puedes darme como creador de contenido de Metroid. Ahora sí, toma asiento y comencemos. ¿La Federación Galáctica es una facción completamente humana? Esa es la pregunta con la que abro el telón. Es común asumir que la sociedad y gobierno de la Federación es multiespecie, pues es un hecho de que la Federación fue fundada por representantes de distintos planetas hallados a lo largo de la galaxia. El manual de Metroid Zero Mission, en sus ediciones occidentales, es más claro al mencionar que, tras la fundación del nuevo gobierno, dio inicio a un exitoso intercambio de culturas y civilizaciones. Los manuales del primer Metroid de NES y FDS incluso muestran el momento de la fundación de la Federación, con un grupo de criaturas alienígenas reunidas en una mesa. Algunos materiales ajenos a los juegos, como cómics o mangas, muestran también que la Federación es multiespecie, que los seres humanos conviven con otras especies inteligentes que conforman a esta sociedad y gobierno. ¿Por qué la pregunta que hice al principio entonces? Bueno, porque hay evidencia que parece asegurar lo contrario, que la Federación no es realmente multiespecie, sino antropocentrista, es decir, compuesta y dominada por seres humanos. Vayamos por partes. El primer indicio se remonta a Super Metroid, un juego lanzado en 1994, y que de hecho cambió muchas cosas en el lore de la franquicia de aquel entonces, cambios que, por cierto, los juegos posteriores tomaron como base, incluyendo los remakes de Metroid y Metroid 2. Está el manual del juego donde se ofrece un breve resumen acerca de los eventos anteriores al juego y el estudio de la Federación sobre la última larva Metroide. Una línea en particular menciona lo siguiente: los científicos de la Academia de Ciencias Espaciales descubrieron que las propiedades energéticas del Metroide podían beneficiar a la humanidad. Y solo por si te lo preguntas, sí, el manual en japonés expone exactamente lo mismo. Como podemos ver, ambas fuentes hacen énfasis especial en la raza humana, sin usar algún sustantivo más general que pueda incluir a más especies, cosa que sí ocurre en la introducción del juego. En la introducción, tanto en inglés como en japonés, Samus menciona que estas propiedades del bebé Metroide pueden ser benéficas para la civilización. Hasta aquí podemos pensar que los manuales de Super Metroid cometieron una pequeña equivocación, pero la situación se torna más complicada cuando consultamos los manuales de Metroid Fusion, específicamente la sección del diario de Samus. Cuando se toca el mismo tema mencionado con anterioridad, Samus menciona los beneficios que el bebé Metroide podía traer a la humanidad, y es algo que también ocurre en la localización japonesa. Nuevamente se deja en fuera a otras potenciales especies que deberían conformar a toda la Federación, centrándose únicamente en los humanos. Hasta el momento tenemos 2 juegos que implican que la humanidad es la Federación Galáctica. El primero en hacerlo fue Super Metroid, de 1994, y luego lo reafirmó otro juego lanzado en 2002, Metroid Fusion. Ambos juegos, además, solo muestran humanos. El siguiente juego en 2D en ser lanzado fue Metroid Zero Mission, en 2004, que se trata de un remake del primer juego de la franquicia. Uno lee el manual de este juego y parece reafirmar que la Federación se compone de otras especies distintas a los humanos, como ya se ha expuesto previamente. En el inglés y español se dice que, tras la fundación de la Federación, se inició un intercambio entre culturas y civilizaciones. Palabras más, palabras menos, pero el manual en japonés expone lo mismo. Esto debería despejar cualquier duda, pero más juegos se lanzaron después de Zero Mission, juegos que otra vez volvieron a poner en duda la composición social de la Federación. Metroid Prime 2 Echoes fue el juego donde debutó el ejército de la Federación, mostrando que todos sus integrantes son de la especie humana. Más soldados reaparecen en Metroid Prime 3 Corruption,
y otra vez, todos ellos son humanos. Posiblemente piensas que asumo a la ligera que los soldados de estos juegos son humanos, pues muy raras veces vemos debajo de sus cascos. Pero sucede que la edición japonesa de Metroid Prime 3 es muy específica al escribir a estos militares como humanos, y es algo que podemos comprobar cuando los escaneamos. En Metroid Prime 3 se introducen a 3 cazarrecompensas aparte de Samus, todos ellos siendo alienígenas. Rundas, un frigiciano, Gore, un cyborg presuntamente originario de Wotan 7, y Gandraida, una cambiaformas que presumiblemente proviene de Jovia 12. No obstante, solamente ellos están bajo contrato de la Federación. Nunca se afirma que sus respectivas civilizaciones pertenecen a este gobierno. Algo similar ocurre con los Elysios vistos en este mismo juego. No forman parte de la Federación per se, sino que son aliados de ellos mediante un tratado firmado por ambas partes. Hasta el año 2007, los humanos fueron la única cara de la Federación, y siguió siendo así con los lanzamientos posteriores. En Metroid Other M, en todas las cinemáticas sin excepción, incluyendo esas donde se narra el pasado de Samus, hasta el NPC más insignificante es humano. En un momento crítico de la historia, Madeleine Bergman, un personaje clave, dice en un momento que es posible que todos los humanos sean ahora el objeto del odio de MB. En Metroid Prime Federation Force, justo al igual que en Metroid Prime 2 y Metroid Prime 3, solamente se nos muestra soldados humanos. Y no es distinto en el remake de Metroid 2, Metroid Samus Returns, cuya introducción demuestra que el equipo de élite de la policía, al igual que algunos científicos y la persona hablando ante todo el Consejo de la Federación, son todos de la raza humana. Llegado a este punto del video, queda evidenciado que la inmensa mayoría de los juegos pretenden demostrar que la Federación, en realidad, no es multiespecie, sino que se compone enteramente, o al menos predominantemente, de humanos. Como dije antes, solamente los materiales ajenos a los juegos, como cómics o mangas, muestran una diversidad mucho mayor. Sin embargo, ninguno de estos materiales es canónico, como ya conocemos de sobra. Así pues, yo, en lo personal, tengo 2 teorías al respecto. Primera teoría: la Federación no es intergalácticamente diversa. Si bien el manual de Metroid Zero Mission insinúa lo contrario, puede explicarse con que aquellos otros planetas que formaron a la Federación también estaban constituidos de seres humanos. No sé ustedes, pero esto hace que mi imaginación vuele. Posiblemente la humanidad se extendió más allá de la Tierra y colonizó otros mundos, donde cada colonia se volvió independiente y cada una desarrolló su propia cultura. Y en el año 2003 de la historia del cosmos, estas colonias independientes formaron un congreso que fue el génesis de la Federación Galáctica. Segunda teoría: la Federación sí es diversa, pero quizá para los desarrolladores de los juegos resulta más sencillo diseñar y plasmar a los seres humanos. ¿Te imaginas lo que es pensar y crear toda clase de criaturas inteligentes solo para que aparezcan por unos breves instantes? Simplemente no es práctico. Al menos los cazarrecompensas de Metroid Prime 3 y Metroid Prime Hunters tuvieron una mayor relevancia, al igual que otras especies inteligentes como los Elysios, los Luminarios o los propios piratas espaciales. Ninguno de ellos fueron simples NPCs como muchos de los que vemos en los demás juegos. De mi parte ha sido todo. De nuevo te pido por favor que te suscribas a mi canal, des tu pulgar arriba y compartas mis videos, pues es el mayor apoyo que puedes darme como creador de contenido de Metroid. También puedes comentar para dejar tu opinión al respecto en la caja de comentarios. Soy Aurora313, me despido y nos vemos en el siguiente video.